Conflicto de Siria y Turquía. Antecedentes del conflicto. Actualmente existe un conflicto armado en Siria entre el gobierno del presidente Bashar al-Assad y rebeldes opositores al régimen, iniciando en marzo del 2011, en el contexto de las revueltas de la llamada Primavera Árabe, que sacudió a Egipto, Túnez, Libia y Yemen. El gobierno y las milicias han incurrido en crímenes de lesa humanidad, graves infracciones al derecho internacional humanitario, así como agresiones indiscriminadas contra la población civil, incluido el ataque con armas químicas. Esto último por parte del régimen, lo que ha ocasionado una alarmante situación humanitaria de desplazamientos forzados y refugiados, cuyas repercusiones regionales se ampliarán en posteriores segmentos de este escrito. Antecedentes de legislaciones en el conflicto. La Asamblea General de las Naciones Unidas, ella ha repudiado la terrible escalada de violencia en Siria y la existencia de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos por parte tanto de las milicias rebeldes como el del régimen. 9 rondas de conversaciones de paz mediadas por la ONU, conocidas como el Proceso de Ginebra II, no lograron avances y el presidente al-Assad aparentemente no está dispuesto a negociar con los grupos políticos de oposición que insisten en que debe dimitir como parte de cualquier acuerdo. Los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, piedra angular del derecho internacional en cuestiones humanitarias, la Convención de Viena de 1961, que regula las relaciones diplomáticas, y la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, que establece que todas las controversias internacionales deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional. Todos estos acuerdos han sido muy relevantes para sentar las bases de este corpus normativo en la actualidad. Estos acuerdos y negociaciones han permitido que a 11 años del inicio de la guerra los frentes de batalla estén casi congelados y los distintos actores del conflicto confinados en sus zonas de influencia más o menos delimitadas. Zonas geográficas afectadas. La guerra de Siria ha vivido violentas batallas que, más allá de la épica bélica, han supuesto puntos de inflexión o al menos han determinado los movimientos y las estrategias de los distintos actores implicados. En la primera imagen presento las principales batallas de Siria y en la segunda imagen presento la frontera de Turquía con Siria. Origen del conflicto. En enero del 2011 se produjo un levantamiento popular en Túnez que dio origen a la Primavera Árabe, consistente en un conjunto de revueltas presentadas en otros países del norte de África y Medio Oriente, como reacción de cientos de miles de habitantes frente a los altos índices de desempleo, la ausencia de reformas sociales, la represión de la oposición política y la corrupción de gobiernos perpetuados en el poder durante décadas. En abril del 2011 inició en Dara una intensa represión militar por parte del gobierno que generó una guerra civil contra la resistencia armada, de modo que la violencia se esparció por Damasco, Alepo y el resto del país. Por otro lado, Turquía e Irak comparten la mayor frontera con Siria. Turquía, potencia regional, siente enorme preocupación por sus aspirantes regionales y globales, pues si cae el régimen de al-Assad, la frontera noroeste siria, donde viven los
kurdos sirios podría añadirse a la población kurda rebelde en Turquía. Actores de entendimiento. Un factor para dar una solución podría plantear un problema a Turquía si finalmente Bashar al-Assad gana la guerra. Comentan, nosotros apoyamos una Siria unificada, defienden los militares turcos, así que si hay una resolución en favor de al-Assad, animarían al régimen a aceptar una autonomía territorial para esta área. Un enviado especial de las Naciones Unidas para Siria dijo que Turquía y otros actores internacionales importantes tienen un papel importante que desempeñar en la búsqueda de una solución para la crisis que satisfaga las demandas de un pueblo sirio. Aunque han existido rondas de negociaciones denominadas Ginebra I y Ginebra II que propendieron hacia una solución política, no existe acuerdos sobre cese al fuego o concesiones dirigidas a una transición política pacífica, pues el régimen no está dispuesto a dimitir, a la vez que los opositores que no articulan a todos los disidentes exigen precisamente la renuncia de al-Assad. Aplicación de instrumentos seleccionados. La comunidad internacional es vista como la organización de los estados con fines específicos. Regula sus relaciones y actuación jurídica mediante la suscripción de tratados internacionales. Las Naciones Unidas, que es la ONU, es el máximo regulador de esta comunidad. La Cruz Roja, junto con los convenios de Ginebra, dan el nacimiento al derecho internacional humanitario. Lo que se busca con este convenio es implementar unas normas claras de derecho internacional para proteger los derechos humanos. Cabe destacar que este tipo de derecho internacional y este convenio serán utilizados solo en tiempo de guerra de los países que hayan ratificado el convenio. Otro mecanismo que surgió fue que Siria, para proteger los niños y niñas de su país, no solo utiliza los tratados internacionales, sino que dentro de su propio gobierno se tienen leyes internas para dar orden y garantizar que los menores de edad se le cumplan con sus derechos fundamentales. Una de esas normas internas es la Constitución Política de la República Árabe Siria. La comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los capítulos 6 y 7 de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Fases del conflicto. La intervención militar turca en la guerra civil siria es una serie de operaciones militares terrestres y aéreas en territorio sirio efectuadas por Turquía desde 2011, interviniendo directamente en el conflicto de Siria con la voluntad de proteger sus intereses en dicho país, buscando evitar la creación de un Estado kurdo independiente en su frontera sur. El ingreso turco se inició con la condena al presidente sirio Bashar al-Assad sobre su represión violenta durante la fase inicial de la guerra civil en el marco de la primavera árabe, que se pedía su salida del cargo. Turquía había estado entrenando desertores del ejército árabe sirio en su territorio, y en julio del 2011 un grupo de ellos anunció el nacimiento del Ejército Libre Sirio, el ELS, bajo la supervisión de la inteligencia militar turca. En octubre del 2011, Turquía comenzó a albergar al ELS en su territorio y le ofreció al grupo una zona segura y su base de operaciones. La tensión entre Siria y Turquía empeoraron.
significativamente después de que militares sirios le dispararan a un avión de combate turco en junio del 2012, dando como resultado el estallido de enfrentamientos entre la frontera de ambos países. Turquía ha aceptado más de 1.5 millones de refugiados sirios desde el inicio de la guerra civil. Estos grupos de personas están distribuidos principalmente en campamentos organizados por el gobierno cerca de la frontera siria. El resto se encuentra disperso por todo el país. La mayoría de campamentos son administrados por la Agencia de Gestión de Emergencias. Lo último que se menciona es que la coalición internacional liderada por Estados Unidos y del régimen de Bashar al-Assad, sostenido por Moscú, países fronterizos como Irán, Turquía e Israel, bombardean regularmente partes del territorio iraquí o sirio. Conclusión a modo de solución. La comunidad internacional debe de actuar en contra del gobierno de Siria, puesto que se puede ver con lo analizado previamente que Siria ha incumplido y ha requebrajado el derecho internacional humanitario, ya que los tratados y convenios internacionales ratificados por Siria en la cuestión de la protección de los derechos humanos han sido violados en su totalidad y se deberá poner en función cada mecanismo de protección de cada tratado o convenio para así darle sanciones al gobierno y principalmente a Bashar al-Assad como cabeza del Estado. Como estudiante del derecho, se debe recomendar una solución justa y de acuerdo con lo que la ley permita. Para llegar a una posible solución del conflicto se puede utilizar el diálogo o el mecanismo alternativo de solución de conflictos internacionales que por su excelencia es la mediación. La mediación se ha utilizado para solucionar controversias internacionales. Esta solución de conflictos quedaría estipuladas por escrito y, como sabemos, el tercero imparcial o mediador sería la ONU u otro organismo internacional.